de Cultura y la editorial universitaria les da la más cordial bienvenida a esta Feria Universitaria del Libro, UALER 2024, que nos recibe en el patio al sur del Colegio Civil Centro Cultural Universitario, donde tenemos el gusto de presentar el libro Escuela Industrial Álvaro Obregón, un edificio emblemático, Art Deco Preparatoria número 3 de la UAM, editado por la Preparatoria número 3, para lo cual recibimos al autor Rodrigo Ledesma Gómez, para quien les pido un fuerte aplauso. También en el presidio nos acompañan Selene Velázquez y Susana Costa, para los cuales también les pedimos un fuerte aplauso. Bienvenidas. Para dar inicio a esta ceremonia les cedemos la palabra a Selene Velázquez. Bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí el Colegio Civil porque mi papá estudió aquí en la prepa. Entonces, siempre que vengo al Colegio Civil, recuerdo con mucho cariño a mi papá y a la prepa 1. Estoy muy contenta de nuevo de estar por acá para hablar de su libro y sobre todo de que hayan alumnas y alumnos de la prepa 3. Porque ustedes ya no le dicen tal cual Álvaro Obregón, ¿no? Yo en mi corazón, pues sí. O sea, realmente siempre le digo y le sigo diciendo a Álvaro Obregón. ¿Cuántos años tienen ustedes? ¿Cuántos años tienen? Bueno, ustedes lo pueden decir también, pero las alumnas y los alumnos también quisiera saber. Más o menos. 15, 16, más o menos. Entonces, ¿en qué semestre están de la prepa? En segundo. Bien. ¿Antes habían entrado al edificio? ¿Nunca antes? ¿Les gusta? Ahorita les tengo que preguntar qué es lo que más les gusta, porque tiene que ver con lo que les voy a leer a continuación. ¿Han ojeado el libro del doctor Rodrigo? ¿No lo han visto? Bien, por favor, de verdad, porque les va a gustar mucho. Más allá de que van a ver fotografías, obviamente, de su escuela y de los vitrales, quiero leerles un fragmento de la introducción que escribe el doctor y que me gusta muchísimo porque creo o espero que se van a sentir como un poquito identificados y identificados. ¿Listas? ¿Listos? Además de que, bueno, acá entre nos me encanta leer en voz alta, entonces espero que les guste. Cuando era niño e íbamos a la Ciudad de México, primero desde Monterrey y luego desde Puebla, llegábamos a la casa de unos tíos que vivían en la calle de Mérida, en la colonia Roma. Eran unos apartamentos pequeños, cuya entrada principal que daba al patio central era un arco de medio punto abocinado de color blanco. Me llamaba la atención que el arco bajaba completo hasta el suelo y resaltaba de la pared. Otro detalle que me causaba admiración era que una parte de la pared, que ahora sé que es el rodapié, centellaba como si fueran piedritas brillantes aplanadas. Claro, era de granito y de un color más fuerte que el resto de la fachada. Por ahí había muchos más edificios que se parecían y me gustaban y no sabía por qué. Años más tarde, cuando tenía ya 7 años, los tíos, que no tuvieron hijos, se cambiaron a unos llamativos apartamentos en un conjunto de edificios de diversos tamaños, nada menos que los multifamiliares Juárez. Aquellos modernos y atrevidos inmuebles, obra de Mario Pagni, un arquitecto, con murales de Carlos Mérida, que tuvieron que ser derribados después de un intenso temblor de septiembre de 1985. Como mi tía había dejado buena amistad con mis vecinas, recurrentemente visitábamos el edificio de la calle de Mérida, con mi emoción por recordar y ver el edificio. Tiempo después, al asistir a un concierto del Palacio de Bellas Artes como miembro de los Niños Cantores de Puebla, si bien antes lo había visitado, me llamaba la atención tanto glamour en el interior con los mármoles, las enormes lámparas en forma de cactus o las caras prehispánicas. Este recinto después fue centro de constante visitas para conciertos y exposiciones. Los años pasaron y fue en el primer semestre de la universidad, en un curso de Historia del Arte al que asistía como oyente, porque
porque no me tocaba aún en mi relación de materias, en el cual el profesor, un arquitecto de difícil carácter, me permitió escuchar sus apasionadas clases. Si bien era arrebatado en sus comentarios y hasta cometía errores en sus informaciones, tenía el don de transmitir su emoción y gusto por el arte. A él le escuché por primera vez el término Art Deco en noviembre de 1981, porque él estaba escribiendo un artículo para una revista local. Al darnos las características del Art Deco aplicados a la arquitectura, como bien dicen, descubrí que el edificio de la calle de Mérida y el interior del Palacio de Bellas Artes eran ejemplos de Art Deco. El doctor sigue explicando en la introducción que gracias a todo ese conocimiento previo, cuando estudió la maestría, dijo, yo voy a hacer un libro y una investigación sobre el Art Deco en Monterrey. Entonces yo quería, y les leí este fragmento de la introducción del doctor, y está ligado cuando les preguntaba que cuántos años tienen. Me gusta mucho cómo el doctor no defrauda a su niño interior. Y cuando era niño, le llamaba mucho la atención toda esa arquitectura. A ustedes, seguro que les debe de llamar la atención muchas cosas. Yo los sigo viendo chiquitos y chiquitas, pero ya están ahí un poco más grandes, pero es bien interesante porque todo lo que van aprendiendo ahorita, en todos los espacios que están y todo lo que observan, al final del día es herramientas, es información que les puede servir en el futuro y que les puede servir para ir encontrando el camino, para lo que quieren hacer y para lo que no quieren hacer. Podría explicarles y podría hablarles muchísimo más, por ejemplo, de los vitrales que están acá retratados y que, bueno, yo espero que obviamente puedan darle una ojeada, no solo una ojeada, sino que puedan leer el libro, pero vaya, que ustedes tienen ahí los vitrales y los ven de manera constante. Yo me quedo hasta aquí, diciéndoles también de la importancia, y coincido, la verdad, con lo que escribe el doctor, la importancia de la observación. Si nosotros no observamos desde tempranas edades y si no seguimos alimentando eso que observamos, nos vamos a quedar como muy atrás en muchos sentidos. La observación es parte fundamental de la vida y la curiosidad también. Pero claro, fijarse metas y hacer lo que hizo el doctor gracias a un recorrido posterior que lo invitaron para hablar, por ejemplo, de los murales de su prepa. Muchas gracias. Yo le paso la palabra a la maestra. Bien, buenos días. Quiero agradecer en primer lugar la invitación nuevamente del doctor Rodrigo Ledesma para presentar su libro. Que este libro tiene un origen muy interesante, tanto en la primera edición como en la segunda edición, que es la que hoy se presenta, que surgió a raíz del interés de un recorrido por las instalaciones de la preparatoria número 3, el edificio Escuela Industrial Álvaro Obregón. Este primer recorrido fue allá por el 2008, que estaba con directora la doctora Gloria Sáenz. En esa primera dirección se tiene la intención, pues, de rescatar este recorrido, la información de este recorrido por medio de un libro, que fue la primera edición que se publicó en el 2011, para dar a conocer las características de este edificio y también, sobre todo, la comunidad de la preparatoria número 3, que en aquel entonces estaba iniciando o está en sus primeros años de usar este edificio como sede propia. Como ustedes sabrán, los chicos aquí jóvenes de la preparatoria número 3, a lo mejor no, pero la escuela preparatoria número 3 pues se inició como una escuela nocturna de bachilleres. Tenía sede precisamente aquí, en Colegio Civil, donde ahorita están. Compartía espacio con la preparatoria número 1, era prepa en la mañana, la prepa 1, perdón, en la mañana, y la prepa 3 en la tarde, en la noche. Era exclusiva para trabajadores, era exclusiva para gente adulta, para gente que trabajaba durante la mañana y quería continuar sus estudios de bachillerato en la noche para después continuar la licenciatura. En el 2001 es cuando ya
se mueve de manera oficial al actual edificio donde ahorita ustedes tienen clase, que es el edificio Escuela Industrial Álvaro Obregón. ¿Por qué se llama así? El nombre se parece mucho a la EIAU de la UNL. Es porque en ese edificio anteriormente estaba la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón, la EIAU de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces, si se fijan, pues ese edificio ha sido utilizado por dos preparatorias universitarias, la primera técnica, la segunda bachillerato general, pero el edificio continúa en su uso escolar. Y eso es algo muy importante para mantener el patrimonio cultural e histórico aquí de la ciudad de Monterrey, que los edificios se mantengan en uso, en constante uso. Y qué mejor que mantenga su uso para el que fue hecho en un principio, que es ser una escuela. Entonces, esta segunda edición surge también a raíz de otro recorrido, cuando la preparatoria se reintegra a lo que es el Día del Patrimonio de Nuevo León, el año pasado, bajo la dirección, ya con dirección de la doctora Susana Guadalupe Pérez Trejo, perdón. Y pues ahí se dio otra vez la idea de por qué no reeditar este libro. Ya han pasado 10 años, ya para que nuevas generaciones también lo conozcan, lo lean, lo ojeen, vean sobre todo la cuestión de registro fotográfico de los vitrales, porque nosotros como usuarios cotidianos, ustedes estudiantes, yo desde el lado de los docentes, pues recorremos sus pasillos día con día y lo vemos todos los días, y entramos, vemos el vestíbulo, vemos el plafón que está en el techo, ese gran vitral de grandes dimensiones, pero muchos no conocemos o no conocen la historia que hay detrás de esos vitrales, que hay detrás del edificio, si la preparatoria 3 siempre estuvo allí o no, o quién estaba antes, y si estuvo allí, por qué los vitrales son de interpretación industrial, antes de la preparatoria técnica o no lo era. Entonces es importante conocer de dónde surge la escuela en la que ustedes ahorita están estudiando, porque son 2 años, aunque son 2 años, son 2 años muy importantes de nuestras vidas. Es la adolescencia, es la preparatoria, es donde escogen qué van a estudiar más adelante, es donde conocen amistades que tal vez duran toda la vida, y es conocer la historia de ese lugar donde pasamos esos 2 años de nuestra vida, esa parte importante de la adolescencia, donde se forma el carácter y se toma una decisión muy importante que nos va a afectar por lo restante de nuestra existencia. Entonces, pues reiterando la invitación de la arquitecta Selene, pues que no solamente ojeen el libro, sino que realmente lo lean. Tiene una lectura muy ágil, tiene una lectura muy sencilla, explica muy bien los orígenes de la preparatoria y explica sobre todo muy bien las características arquitectónicas del edificio, sin tecnicismos, sin aburrir con cuestiones pues ya especializadas que a lo mejor solamente un arquitecto podría entender. Esta lectura es para todo mundo, es para todo público, y es para conocer la importancia de un inmueble que está ahí, que usamos día con día, que a lo mejor los peatones y los automovilistas también ven, pasan día con día, y pues está ahí el edificio, pero ¿cuál es su historia? Este domingo pasado fue la segunda edición en la que participamos del Día del Patrimonio de Nuevo León, consecutivo. La primera fue el año pasado, como esta, y entre el recorrido una visitante precisamente se me acercó a decirme que ella transita todos los días por Félix Urones, pasaba por la escuela y siempre pensaba de que, ¡ay, qué escuela tan fea! Pero el domingo, que fue abierta al público general para el Día del Patrimonio de Nuevo León, esa señora fue, la conoció por dentro y cambió totalmente su perspectiva. Dijo, estaba muy equivocada, es una escuela muy hermosa. Ya viéndola por dentro, conociendo su historia, conociendo pues todas las historias que resguarda, porque ya no son historias solamente del Álvaro Obregón, ahora son historias también de la comunidad de la preparatoria número 3, que ya lleva ahí 23 años siendo usuaria cotidiana de este edificio. Este edificio este año cumple 94 años, en octubre, ya está a punto de cumplir 95, y en 5 más será ya una escuela, un edificio centenario. Entonces es muy importante que conozcamos las historias que resguardan estos inmuebles históricos, todo lo que ha pasado en ellos y todo lo que en un futuro también pasará. Entonces invitar nuevamente a todos los chicos jóvenes que conozcan la historia de los pasillos que recorren día con día. Va a estar el libro disponible. Susana, tengo una pregunta, digo, antes
me causa mucha curiosidad la señora que dijo que era una escuela fea, porque... Porque la veía pasar. Pero no, o sea, pero más bien alcanzó a contar si le parecía la escuela o el contexto. O sea, porque desde que pusieron los pilotes de la línea del metro ahí, obviamente todo cambió. Sí. O sea, porque antes siempre era una escuela que llamaba mucho la atención y que la gente se sentía súper orgullosa de que hubiera un edificio de esas dimensiones ahí, en la calzada Madero, en esa zona. Entonces, me causa digo, más allá de que soy arquitecta, pero me causa, o sea, me da curiosidad. ¿No especificó un poquito más de por qué le parecía fea? No, pero es muy posible que también sea por el cambio de dimensiones. Porque como dices, antes la escuela llamaba la atención porque era el edificio más monumental, ahí en Félix U. Gómez y Madero. Y ahorita lo más monumental, lo más grandote que ves es la línea 3 del metro. Y aparte, pues el pilar que le pusieron justo enfrente de la fachada, o sea, tú ya vienes por Madero y ya no ves la fachada como protagonista. Ahora lo que ves como protagonista es el pilote que está ahí. Muy posiblemente la línea 3 tiene mucho que ver. Ahorita ya la escuela está pasando un poco desapercibida, pero precisamente estas aperturas al público en el Día del Patrimonio pues son muy importantes porque entran a conocer y a ver que realmente es una escuela pues, histórica y muy bonita, muy hermosa. Es que es bien interesante y creo que también eso, o sea, la importancia de la investigación del doctor radica en todo esto, es volver a poner los reflectores en este espacio que nunca los debió de haber perdido, porque es realmente increíble. Pero en muchas ocasiones quienes habitamos la ciudad no somos conscientes de eso. Y por eso lo de la línea que vaya, un metro se necesita, pero tal vez de maneras distintas. Entonces, me llama la atención. Gracias por la pregunta. Sí. Y bueno, ya para pasar el micrófono al doctor, pues insistir en que es importante conocer la historia de dónde venimos, del lugar donde ingresamos, donde estudiamos, donde pasamos partes de nuestra vida, también sus familias. Espero tengan la costumbre de hablar con sus abuelos, con sus padres, de conocer dónde viven sus familias, de conocer dónde estudiaron, a lo mejor, quién sabe, entre sus familias hay egresados de la Álvaro Obregón o hay egresados de aquí de Colegio Civil. Entonces, es importante conocer nuestras raíces y nuestra historia. Aquí el libro va a estar disponible para que, totalmente gratuito, para quien quiera efectuar la lectura. Y pues ya paso el micrófono al autor del libro, el doctor Rodrigo López. Buenos días. Ahorita que estaban hablando las presentadoras, a quienes agradezco mucho su disposición, estaba observando el edificio, a ustedes, al público, las editoriales, está la exposición donde dice Montenegro, precisamente, Cantú Ceniceros. Pues estaba realmente muy emocionado porque no creí que fuera a trascender tanto el libro. Aquí está la doctora Gloria Alicia Sáenz, cuando aquella primera edición en el año 2011, me buscó el maestro Ernesto Castillo, que trabajaba para la prepa, si no me equivoco, número 6, ¿verdad? De la 3, pero también estaba en la 6, 16, gracias, la 16 allá en San Nicolás, y que llegó un día a tocarme en la puerta, se presenta conmigo, me da el ofrecimiento de hacer el libro, porque la maestra Susana tuvo un recorrido en 2008 donde recibió amablemente de la doctora esos recorridos que hacía con arte, con la arquitecta Cristina Mancilla, que aquí aparece prologando la primera edición, y hoy trabaja para la Secretaría de Cultura, ella fue la ideóloga de esos recorridos, y cuando me buscan yo estaba justo trabajando con mi tesis doctoral, y ya en la tesis de maestría había incluido este edificio. Entonces dije, bueno, pues como dice el dicho, dos pájaros de un solo tiro, y empezó aquella, vamos a llamarle aventura editorial de hacer la primera edición, pues que gracias al apoyo de la preparatoria fue muy exitosa. Pasaron los años, la maestra Susana me buscó recién egresada con unas alumnas que querían ver el edificio, ya lo visitamos, ahí empezó un contacto con la maestra Susana, que me agradezco que me haya invitado como seguidor de su tesis de maestría, que hizo un extraordinario estudio sobre el campus de Ciudad Universitaria aquí del Autónomo de Nuevo León, y pues me invita el año pasado a un recorrido nuevamente por la escuela Álvaro Obregón, la cual pues he entrado muchísimas veces
no sé, ya perdí la cuenta, ¿no? Pero muchas veces pues, por razones de cuando estaba haciendo la tesis, cuando iba al archivo a buscar información, a tomar las fotografías, cuando nos reuníamos con el maestro Ernesto Castillo y el ingeniero Concepción Hernández. ¿Cómo? Martínez. Muchas gracias, ingeniero José Martínez, para las juntas de la edición del libro. Entonces, bueno, pues con mucha emoción, aquel recorrido del año pasado, acá con la doctora Rosana Pérez Trejo, que llegaron más de 100 personas. Yo no me esperaba llegar a tanto público, y el de este domingo, más de 70 personas. Esto significa que el edificio pues, tiene un interés, un atractivo al respecto. Esto como una introducción del anecdotario de cómo se hizo el libro. Agradezco muchísimo a la Universidad Autónoma de Nuevo León, a la preparatoria número 3, a la doctora Susana Pérez Trejo por el apoyo en la edición, al maestro Antonio Ramos, que ya tuve oportunidad de saludar, un amigo ocupado, por siempre su entusiasmo, siempre positivo para editar los libros, y por supuesto a la maestra Susana por el entusiasmo, la dedicación. A mí me agarró un momento muy difícil de muchas actividades, iba a salir de viaje a un congreso y ella pues históricamente se encargó de la edición, la fotografía para que saliera adelante a tiempo, ¿verdad? Y bueno, sobre la presentación, le agradezco mucho a la arquitecta Selene, que también estuvo presente, le invitamos a la Feria del Libro y yo no lo esperaba, sinceramente, pues como arquitecta, restauradora y con el prestigio que tiene aquí en el medio de los arquitectos y la restauración, pues que fuera a hablar del anecdotario de mi infancia, lo cual me emociona mucho de que otra vez lo haya mencionado, pues yo realmente no lo había sentido tan emotivo, porque pues sí, así empezó, ¿verdad? Cuando vivíamos aquí en Monterrey y viajábamos en el paradisíaco tren 15 horas hasta la Ciudad de México, el famoso Regiomontano, nos quedábamos en esa casa de la tía, eran unos apartamentos pequeños. Y sí, cierto, o sea, siempre me llamó la atención ese arte, sobre todo en las noches que brillaban, y que luego, como platicó ahorita la arquitecta, íbamos a ver a sus amigas que quedaron, que dos de sus amigas que vivían ahí, y para mí era un encanto de niño que nos llevaran a esa casa. ¿Cómo sería esta situación que hace no muchos años, un poquito antes de la pandemia, me dice mi hermana, nos manda un WhatsApp, ellos viven en Puebla, con mucha emoción ha venido con su hija a un concierto a Bellas Artes, su hija es violinista, y dice, encontré la casa, le decíamos la Osa, porque así le decía a su esposo, le decía no soy Osa, encontré la casa de la Osa, o sea, la tía Osa, ¿no? Parece que sí es en la calle de Mérida, o sea, fue a buscar la casa de mi hermano. ¿Cómo nos quedó grabada esa casa? Dije, antes no fui el único, también a mi hermano, claro, con intereses diferentes. Y pues de ahí salió el gusto por el Art Deco, como lo platicó ahorita la arquitecta, como aquel profesor lo mencionó, y yo dije, algún día en mi vida haré un estudio sobre el Art Deco. Entonces por eso me emociona mucho estar aquí. Agradezco pues, las palabras de la arquitecta Susana sobre el origen, de cómo se dio esta segunda edición, lo cual pues, ya es muy significativo pues, en lo personal que se haga una segunda edición de este libro. Y si vamos al contenido del libro y del edificio, pues lo que les estaba diciendo ahorita la arquitecta, que les preguntaba su edad, estoy seguro que van a recordar este día 13 de marzo, por cierto, día de San Rodrigo, yo me llamo Rodrigo, hoy es el día de San Rodrigo, patrón de Córdoba, aunque ya no le hacen caso a los patronatos de los santos, y en España mismo, ¿no? Pero bueno, el 13 de marzo del 2024 estoy seguro que les voy a poner 10 años, después 20, se van a acordar cuando nos llevaron a la presentación del libro de la escuela donde estudiamos de la preparatoria número 3. Pero me quiero referir a que es un privilegio el que estén en esa ubicación, en ese edificio que a lo mejor ahorita ustedes lo ven como algo cotidiano y ni siquiera se fijan en los detalles, pero los invito a que puedan leer el libro. Si no lo quieren leer todo, al menos lean el capítulo último donde viene la descripción del edificio y los vitrales, y lo recordarán y lo llevarán en su alma, no digo el libro, pero el edificio, ¿verdad? Por la importancia que tiene. Es un extraordinario edificio del año 28 al 30 cuando se construyó, en aquella época de la posrevolución en donde se modernizaba México, había dinero en la nación, prestado o dinero de impuestos, de lo que fuera, había mucho dinero para construir en todo el país nuevos edificios
Y aquí en la empresa Fiusa, que tenía accionistas de Monterrey, que también participaban en la famosa fundidora, se les ocurre este diseño muy novedoso de esta magnífica escuela, y para embellecerlo, nada menos y nada más que invitar al muralista Roberto Montenegro, que tiene los vitrales aquí del aula del Colegio Civil, para que trabajara un diseño exclusivo para esta escuela industrial, que la maestra Susana ha trabajado mucho este tema, y que pues es la escuela que sobrevive de las escuelas industriales, además de ser la primera y única como tal en su momento escuela industrial de esta zona. Entonces esos magníficos murales con la alegoría a la industria, bueno, también pues la condecoración de Álvaro Obregón, porque era amigo de Aaron Sainz, que era el secretario de Educación, el promotor de esa escuela. Pues todo ese colorido tan extraordinario, ese lucido, los materiales que brillan de los pisos, armado en concreto, con varillas, con un gran espacio, con ese plafón luminoso, con la alegoría a la industria, realmente es un lujo, un verdadero privilegio que puedan estar estudiando en este extraordinario edificio histórico, y que tiene ese vitral, es el de Art Deco de esos años, es el único vitral de calidad y con esas dimensiones que hay en México y en América Latina, hasta donde mis conocimientos llegan ahorita. Un día me lleva una sorpresa, porque hay uno más grande de la época y de la misma calidad artística en algún país, pero por lo pronto es extraordinario vitral, repito, junto con ustedes de la escalera, son extraordinarios, ¿no? Además del edificio, que por dentro lleva muchísimos detalles art deco, como son esas líneas que van cayendo como si fueran unas bandas industriales, y en la parte exterior pues lleva más bien un estilo neogótico de arcos Tudor, que son estos arcos apuntados rebajados. Se ven ahí todavía las letras de los talleres que originalmente se daban ahí. Y algo muy importante es ese medallón que está en la parte frontal, del cual me dedico pues más de una página, porque es todo un icono de la época del Art Deco, ¿no? Cuando pues gente que empezó a conocer el libro de la primera edición, o cuando me ha tocado en alguna conferencia, ¿verdad? En mi mismo examen de la tesis doctoral, se sorprenden y me dicen, bueno, yo estudié en España, pero ahí fue diferente la sorpresa. Gente aquí en el momento me dice, ¿dónde está eso? O sea, en Monterrey. ¿Pero en dónde? En la escuela Álvaro Obregón. ¿Dónde queda? En Félix y Gómez y Madero. Casi nunca paso por ahí. Bueno, pues ahí está. Ah, un edificio que tiene los arcos. Ahí está eso. Gente que constantemente, en Monterrey hay un Montenegro, no, hay varios. Y la gente se extraña. En Monterrey, pues, ¿qué piensan de Monterrey? Aquí están esos extraordinarios vitrales. Aquí están muy bien conservados en este extraordinario edificio, glamuroso, que por algo está inscrito ya dentro del patrimonio de Nuevo León como un gran edificio. No, que yo sepa, no está inscrito dentro del patrimonio de los edificios a nivel nacional. Me encontré con la sorpresa que en el libro de Enrique de Anda de Arquitectura y Corrientes de los años 20, al final tiene todo un diccionario de obras art deco y de otros estilos del momento, y pone Escuela Industrial Álvaro Obregón, ubicación Monterrey, estado, o sea, estado de conservación desconocido para él. Me llamó la atención que Enrique Anda haya puesto eso, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo desconocido? O sea, no sé cómo está el edificio, me llamó la atención que haya puesto su libro. Hay año desconocido, sí es cierto, ¿verdad? Año desconocido y estado desconocido. Qué raro. ¿Qué pasa? Que todo se hace desde la Ciudad de México. Esa costumbre que había que fuera de la Ciudad de México todo era rancho, y que lo que no hubiera en la Ciudad de México, o de muralismo que no fuera en Guadalajara y en la Ciudad de México, no se tomaba en cuenta. Entonces, pues bueno, no me queda nuevamente más que agradecer muchísimo a las autoridades de la universidad, a la arquitecta Siriani por su disposición, por su tiempo para la presentación del libro, por nuestra Susana, por todo su entusiasmo por llevar a cabo esta segunda edición, así como a la directora, a la doctora Susana Menestrejo, por su entusiasmo para llevarlo a cabo. Muchísimas gracias por su presencia.
Gracias. Bueno, y en este momento tenemos oportunidad, pues, si alguno de los muchachos, de las personas que nos acompañan, tiene alguna pregunta, alguna inquietud, aprovechando que aquí tenemos al doctor. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? Yo nada más quiero agregar un comentario muy puntual. De ahorita que lo mencionaba Montenegro, nada más comentar que la preparatoria número 3, primero como nocturna y después como bachillerato general, es la única escuela que ha tenido pues el honor y el orgullo de estar en los dos únicos edificios que tienen obra de Roberto Montenegro. Primero Colegio Civil y luego la Álvaro Obregón. Nada más puntualizar eso. ¿Alguna otra persona? Bueno, pues agradecemos mucho su presencia y también recordarles que los libros van a estar muy bien de título gratuito para que aprovechen todos, como ya nos dijeron las maestras y ya nos dijo el doctor, ustedes sobre todo que están ahí tomando clases aprovechen para conocer un poquito más de dónde están, todo lo que ven diario y pues puedan aprovechar que está aquí el título gratuito. Y ahora sí, para concluir, la Universidad Autónoma de Nuevo León agradece la participación del presidio y la asistencia de todos ustedes. Los invitamos a seguir continuando con las actividades de la UALER 2024. Por su atención, muchas gracias.